Un saludo para todos los televidentes que están a través de Baos Televisión. Recuerde que en Baos Televisión nos vemos y conocemos, por supuesto, toda nuestra historia, nuestros personajes, todos los que hacen parte de esta bella comunidad. Hoy tenemos un nuevo invitado acá en las pantallas de nuestro canal y es Gloria Lotero. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Dubia, buenos días, amable teleaudiencia. Mi nombre es Gloria Decilia Lotero Gómez, una amiga más, una persona más de Granada, porque yo me siento dotada ya de Granada. No, así es, ya usted mejor dicho. Y precisamente ese Lotero es un apellido muy poco común acá, podemos decirlo casi que un apellido único acá en Granada. Sí, prácticamente es único hasta hace por ahí 4 o 5 añitos. Porque, ¿cómo le parece que trabajando allí, pues, vamos hablando de todo un poquito, trabajando en el centro médico, va llegando un niño que es de apellido Lotero. Y yo dije, no, este debe ser sobrino mío. De ser de la familia. Era el único apellido que sonaba aquí en Granada ya después del mío, como Lotero. Bueno, para acá entonces le llegó también otro Lotero. Otro Lotero, entonces como sobrino. Entonces ya podemos decir que hay 2 Loteros acá y don Gustavo que también vende loterías, también podríamos decirlo que sí. también. Son unos loteros, porque a mí siempre me preguntan, es que ¿lotero de lotería o lotero? Entonces pongamos lo que sean también como loteros. Bueno, doña Gloria, vamos a conocer un poco más acerca de esa labor que usted ha desarrollado acá en nuestro municipio. Ya usted, como usted lo decía, la consideramos como parte de esta comunidad, son muchos años acompañando a la población. Y bueno, empecemos a conversar. ¿Usted cómo llega usted aquí a Granada? Bueno, como para resumir, toda la vida nosotros nacimos, mi familia, mi persona, nacimos en Bolívar. Pues prácticamente somos de Bolívar. Yo nací en Andes, Antioquia. Estuve en Bolívar de un añito. Y las cosas de la vida son maravillosas y me trajo a este terruño, a esta tierra que la considero como si fuera mi pueblo, mi tierra natal, porque me trajo, digamos, como en hora que no era, pero gracias a Dios como a servir como era. En hora que no era, pero a servir de la manera que teníamos que servir. Y pues me siento muy satisfecha de haber llegado a Granada en 1996. 1996, como usted lo dice. Unos añitos. Ya hace unos añitos y fue en una época, pues todavía una época muy bonita, pero ya empezaba a sentirse un conflicto y empezó a cambiar un poco la dinámica, pero como usted lo dice, llegó a servir como era. Pero me parece importante también, Gloria, desde que hablemos de todo ese bagaje, de toda esa trayectoria en Granada, de esa historia familiar, de esa infancia. Usted nos dijo pues que nació en Andes, pero muy pronto se radicaron en Ciudad Bolívar. Y bueno, háblenos un poco de su infancia y también de su familia. Mi infancia y mi familia somos personas muy humildes, pues yo creo que tenemos más de pobre que de humildes, porque yo fui de una familia muy pobre. Estuvimos en calamidades muy fuertes, que verdaderamente Dios, cuando lo tiene a uno para existir y lo tiene a uno programado para hacer una labor en la vida, no lo deja morir, ¿cierto? Y pues crecí en una familia muy humilde, soy la 11ª de 2 hermanos que fuimos una familia muy pequeñita. Pero de todas maneras pienso que a muy buena hora fue mi nacimiento, mi vida, empezar esta vida, digamos, en mi familia, donde era el papá, la mamá, unos hermanos. Los hermanos siempre un poquito como desubicados, como desjuiciaditos. Y como le estaba yo comentando ahorita, cuando yo llegué a trabajar, ya yo fui el sostén de mi mamá, de mi casa. Eso me tuvo a mí con las ganas de trabajar, con ganas de servir y de trabajar de la mejor manera que fuera, de ser la mejor líder. Yo participé en las acciones comunales. Lo que le estaba contando también ahorita antes de, digamos, de grabar, comencé a estudiar solamente de 10 años.
cuando tenía 10 años empecé a estudiar porque vivíamos en una vereda donde vivíamos muy lejos y pues retiraditos del colegio y tenía que esperar que mi hermanito menor cogiera un poquito de edad porque le llevo 3 años a él y entonces ya que él ajustara siquiera a los 6 años para poder empezar a estudiar. Le estaba contando también que yo entré a estudiar de 10 años, yo no quería perder ni una materia ni un año, entonces prácticamente desde que comencé a estudiar, ahí comenzó mi vida pública, porque desde ahí ya yo no volví a estar en la casa normal, sino que ya estudié de seguido hasta séptimo. En séptimo por circunstancias de que mi mamá estaba muy enferma, que ya tenía una edad avanzada, entonces ya me sacaron, ya no pude seguir estudiando. Más sin embargo yo seguí porque mi propósito y como que mi inspiración era estudiar, como llegar no sé a dónde, pero se dice que a lejos, ¿no? Se dice que para avanzar, ¿cierto? Entonces ya... ¿Y llegaba en algún momento alguna proyección a futuro? ¿Llegaba de pronto el tema de la enfermería? ¿O usted qué soñaba en ese inicio de estudio? Usted que lo tomó con tanta pasión, con tantas ganas, ¿soñaba como en algo en específico? Dubian, sinceramente uno en la pobreza, uno como que no es capaz de soñar. Pues yo decía, pues que Julanita, que es compañera mía, de pronto puede estudiar para tal cosa, tan bueno. Pero como que la inspiración no, todavía yo estudié cuarto, quinto, que ya tenía pues uso de razón completo. Y yo no, pues como que me motivaba con nada en especial, porque yo pensaba que iba a ser como mis hermanitas, que crecían y tenían como la edad de casarse y que se casaban. Entonces yo pensaba, yo como que era por ese mismo camino, ¿cierto? Pero cuando comencé ya, digamos, a presenciar de que a mi casa iba una muchacha promotora de salud, que cuando pues hubo, no sé si ahorita ahorita pues esa figura ya no se ve. no está en esa figura, pero estamos en programas, por ejemplo, aquí en el pueblo, y también muy bueno que están llevando un programa de promoción y prevención, que ese es el promotor de salud. Entonces, cuando eso ya yo estaba en una vereda diferente a la donde me levanté, que crecimos, hice la primera comunión, ya nos fuimos a un lugar que se llama Alfonso López, que por sobrenombre, no sé por qué le dicen San Gregorio. Entonces allá fue donde comencé a estudiar, estudié hasta séptimo de seguidito, y ya dejé de estudiar en séptimo, y por ahí en esa época que dejé de estudiar, la promotora llegaba regularmente a la casa. Yo siempre le decía, Gloria, vea, ¿cómo es que eso uno puede de promotor? ¿Qué hace ¿También de se promotor? llamaba Gloria? También. O se llama. Imagínate, pues, que es que Gloria al Padre. Entonces, prácticamente ya ahí sí como que me fui inspirando y motivando como a decir... Se convirtió en un referente, bueno, un referente suyo. Qué bueno, no sé, promotor. Gano a platica y de pronto uno hace la forma de ir más lejos. Yo siempre ya ahí sí pensé que de pronto podía seguir estudiando, porque yo en el momento cuando dejé de estudiar, a mí me apasionaba el estudio, yo soñaba con todos mis compañeros, yo quería seguir estudiando, pero no pude seguir estudiando. Más sin embargo, me fui muy humildemente a ayudarle en las labores del hogar a mi mamá, que con los hermanitos, que eran 4 hermanos, que había que luchar mucho para decir que les íbamos a dar alimentación, a lavarle la ropa a mano, porque no había lavadora. Yo apoyé mucho a mi mamá en ese tema y ya me inspiré con eso, y en esas y las otras esta muchacha renunció, ya nos presentamos también a la convocatoria que fue en Ciudad Bolívar, ya prácticamente nos presentamos 6, 2 personas que habían de noveno bachillerato, yo que estaba de séptimo y otros 2 muchachos que eran de quinto. A los muchachos al mediodía le dijeron, ya no siguen. Y yo dije, esta es la oportunidad, yo ahora sí voy a seguir y yo creo que esto es para mí. Y con seguridad que seguí con buena actitud, ya si seguimos en la convocatoria que era de exámenes todo el día. Nos hicieron ya los exámenes que a ver la agilidad y digamos el desempeño, cómo era de cada uno. Y ahí me escogieron a mí para ir a estudiar a Yarumal. Estudié 4 meses para ser promotora y ya salí a trabajar por la vereda, que lo primero que decían era que teníamos que conocer la vereda de 5 años y yo no conocía la vereda. Las primeras veces me perdí mucho, porque había que conseguir todas las casitas para ir a hacer el censo. Gloria, ahora nos decía que esa oportunidad
cambió su vida? Esta oportunidad cambió mi vida porque yo tenía 22 años y yo estaba sumisa en la casa, tenía que llevarle los caprichos a un hermanito que era el que llevaba pues como la batuta en la casa porque ya mi papá también estaba muy enfermo. Y prácticamente, si se dice de liberación femenina, esa fue la liberación mía, porque ya cambió totalmente mi vida, ya yo comencé a coger mi plata, que no era mucha porque pues de todas maneras era el mínimo, pero gracias a Dios, porque estábamos muy necesitados de muchas cosas. Y en esas y las otras ya comencé yo a ver por mi casa, por mi mamá y mi papá, porque ya todos los hermanitos ya se casaron, se fueron de la casa y quedamos mi mamá, mi papá y yo solitos. Ya yo veía por ellos. Al año siguiente de yo haber empezado a trabajar, murió mi papá también, prácticamente lo llevo en mi corazón porque yo fui la que le hice como todas las labores de sepelio, toda la situación de sepultura. Entonces esas son cosas que a uno le da tristeza, pero que también lo animan mucho, porque prácticamente ya les di la mano por todos los lados. Bueno, definitivamente cuando se llegan esas oportunidades a través de la formación y cuando se toman con esa determinación como usted la tomó, pues definitivamente llegan también y cambian nuestra vida. Y bueno, y desde ahí se convirtió también en ese proyecto de vida y ese oficio que hoy la seguimos conociendo y que se siguió proyectando. Bueno, entonces usted nos hablaba todo el recorrido pues que tuvo, pero como para ya llegar nuevamente pues como a nuestro municipio. Usted nos hablaba ahora que llegó en 1996, alcalde popular para la época, Jorge Alberto Gómez Gómez. Bueno, ¿cómo fue esa llegada a Granada? ¿Cómo llegó usted? ¿En qué parte estaba? Si seguía en Yarumal o en qué otra parte estaba. ¿Cómo llegó entonces, bueno, la oportunidad de venir a este municipio? Pues la oportunidad se me dio debido que cuando yo comencé a trabajar, a mí me inspiró ya mucho lo de la salud y ya yo no quería seguir de promotora, porque de promotora nos mojábamos mucho, caminábamos mucho, aguantábamos sed, aguantábamos siempre mucha hambre por ahí en sus recorridos. Entonces ya yo seguí, fue muy motivada a conseguir la forma de seguir estudiando. Entonces la forma de seguir estudiando, ¿cuál fue? Se me presentó la oportunidad ya a los 3 años de estar trabajando, porque yo comencé en 1983, a los 7 años. A los 6 o 7 años de estar trabajando, se me presentó la oportunidad de validar el bachillerato. Entonces, tuve que venir a Medellín. ¿Seguía en Yarumal? ¿Seguía eso en Yarumal en ese tiempo? No, yo ya había trabajado en Bolívar, porque yo comencé a trabajar en la vereda donde vivía y trabajé 12 años como promotora. En Bolívar. En Bolívar, porque yo comencé a trabajar en el 83 y dejé trabajar en el 95. Como 12 años también trabajé allá de promotora rural de salud. Quería mucho el oficio, porque gracias a Dios, y no lo debiera decir, pero me he caracterizado por mi responsabilidad, por las ganas de hacer las cosas bien. Entonces yo fui muy buena promotora, gracias a Dios también, en la época, y habíamos un personal muy bueno porque éramos todos campesinos, queríamos mucho el campo. Entonces a nosotros no nos daba duro nada, ni de montarnos siquiera en una bestia en pelo, pues. Entonces comencé a trabajar pues allá 12 años, cuando estábamos como en el 88, comencé a estudiar. Año y medio para ir hasta Medellín, cada 8 días. Al principio me rendía la plata para comer el almuercito en el camino, ya los últimos 2 semanitas que íbamos, porque el sueldito lo tasaba para eso. Entonces ya no tenía casi ni con qué comer almuercito, sino que era con un bananito y agüita, para poder estudiar y validar. Por ejemplo, yo ahorita también le decía, tengo mucho que agradecerle a un cuñadito mío, que lo quiero y lo llevo en el corazón como si fuera mi papá. Por él pude yo también estudiar, porque entonces yo tenía a mi papá y a mi mamá como mi responsabilidad, y él cogió a mi papá, a mi mamá y a mí. Entonces ya él nos daba la comida y yo podía dejar lo que me ganaba para poder viajar a Medellín cada 8 días. Entonces eso fue un corre-corre por ahí de año y medio. Gracias a Dios, pues que eso era una validación a través del IFES. Me presenté una vez al IFES, la perdí porque teníamos que tener 250 puntos del IFES.
y ya como a los 6 meses que volvieron a ver la forma del IFES, al año me parece. Ya ahí sí la pasé, antes me pasé 4 punticos, los que me faltaron en la puesta anterior, ya ahí Se sí. puso juiciosa y Ya, logró ahí super sí, estudio y tuve logró hasta que superar. sacar como una licencia para poder estudiar bien y que no me fuera a quedar pues sin el bachillerato. Saqué el bachillerato en 1990. Yo tampoco, que porque terminé el bachillerato dejé de estudiar, porque la intención mía era estudiar enfermería. Entonces yo me presenté en una convocatoria en Río Negro, no pasé, porque era una convocatoria pues muy fuerte y para mucha gente. No pasé, y ya en el 95 ya pidieron, iban a hacer una promoción para sacar enfermeras, auxiliares de enfermería familiar y comunitaria, que prácticamente era lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso ya llegó a mis manos como prácticamente puesto aquí para que cójalo, pues Gloria, a ver, no lo dejé ir. Entonces ya, eso era una convocatoria que era prácticamente lo que yo hacía, entonces ya pasé fácil también a la convocatoria y trabajé hasta el último día. Yo empecé como el 26 de febrero y trabajé hasta el 25 porque no me dejaron renunciar, sino que pasé como si fuera a renunciar el 26, pero me pagaron todo hasta todo el mes de febrero. Comenzamos a estudiar, salimos en diciembre. Ya como yo estaba muy cansada pues de trabajar 12 años que había trabajado de promotora, yo salí en diciembre y no comencé a conseguir trabajo ahí mismo, no, yo me quedé como vagando un poquito. Entonces me quedé 3 mesecitos descansando por ahí como en la casa, y a los 2 o 3 meses, por ahí a los 2 meses ya unas compañeras se vinieron se abrieron por todo el municipio, por todos los municipios de Antioquia a traer hojas de vida. Entonces ya yo por ahí cuando me enteré que es que en Granada había forma de venir a trabajar, y una de las compañeras que se llama Lili Quiroz, que yo creo que la gente aquí también la Sí, conoció claro. mucho. Ella estuvo mucho tiempo en Malpaso, ¿cierto? Sí, estuvo mucho tiempo en Malpaso, allá también hizo la labor del mundo entero porque también Pero no es era... paisana suya, no, no es de allá, Sí, es también somos de de Bolívar. Bolívar. Entonces se vino Claudia y Lili a conseguir trabajo, y yo allá pues con la pereza le dije yo pues que fueran consiguiendo para todos. Entonces ya cuando menos pensé que Lili y Claudia diciendo que Gloria, vea, nosotros vamos a llevar hoja de vida a Granada, pero ahí hay otros 2 puestos de salud. Y yo tenía muchas ganas de trabajar en puestos de salud porque como el trabajo mío era familiar y comunitario, yo venía a trabajar de promoción y prevención, de ser promotora 12 años. Yo tenía muchas ganas de puesto de salud, pero no sabía pues que era tan fuerte. Entonces ya me trajeron la hoja de vida, le gustó mucho al alcalde que había, a Jorge Alberto Gómez Gómez, que en paz descanse, que fue un gran amigo, no fue nunca el alcalde de Granada, sino un amigo de todos los que llegaban a Granada, una persona muy acogedora y muy formal, que Dios lo bendiga. Y ya trajeron la hoja de vida, y como no teníamos como forma de irnos muy directamente a trabajar al puesto de salud de los medios porque todavía le faltaba la dotación, que cuando eso la daba era Cafeteros, Cafetero no había dado la dotación, me mandaron a trabajar a Santa Ana, estuve 5 meses, allá me amañé mucho, aprendí también mucho porque había una enfermera muy buena, ella ya hacía más o menos como de todito y yo pues le puse mucho cuidado. Y ya yo llegué a hacer a los medios quizás eso y mucho más. O sea que usted llegó a Santana en 1996 Yo al puesto de salud que hoy, en el lugar que hoy está ubicado, estaba ya mismo. sí, estaba normal, estaba así deterioradito porque nunca dejaba de ser como muy grande, pero como muy mal distribuido. Y nosotros nos matábamos barriendo, limpiando y todo eso, cayendo los zócalos, cayendo siempre al piso. Pero no, allá fue un trabajo muy bueno, de mucha experiencia. Ahí ya comencé yo a conocer mucho los grupos armados. Entonces, pues afortunadamente, prácticamente ahí me fui conociendo con varias personas. Y después en los medios ya lo seguí viendo y yo ya sabía cómo tenía que ir manejando el A los terreno. 5 meses de estar en Santana, Sí. pasó ya usted a la Yo llegué a vereda de los Santana medios. en marzo, porque yo llegué acá el 1 de marzo. El 1 de marzo me dejaron una semanita aquí en la inducción del hospital para que conociera el hospital. También tengo que agradecerle mucho a la auxiliar de enfermería Araceli, porque esa fue la primera persona que me acogió en Granada, porque yo a Granada
Llegué con un maletincito y una cajita de cartón. ¿Y cuál fue ese primer impacto que usted sintió cuando llegó a Granada, cuando empezó a interactuar con los granadinos? ¿Cuál fue ese? El primer impacto que pues como que me movió, yo me sentía muy extraña. Yo era la primera vez que llegaba a un grupo de un hospital, pues así como ya como auxiliar de enfermería. Llegué y estaban en reunión de personal porque la hacían cada mes. Y llegué siempre con muchos temores, si era que me amaño, el Señor, yo siempre he sido mucho de devoción y siempre pidiéndole a Dios que si me había de convenir que me dejara acá, me ha convenido mucho, gracias a Dios. Y sí, entonces ya yo como con ese temor, yo sin plata prácticamente porque ya no tenía como con qué vivir de a mucho acá en Granada y yo vine como decir popularmente muy pelada. Entonces ya Araceli, por eso la menciono y yo todos los días de la vida Araceli, mi Dios le pague porque ella fue la que me llevó para la casa de ella. Ella La tenía acogió sí, mientras usted fue me acogió, me instalando en ayudó el pueblo. y me hizo conocer, pues me dio a conocer de mucha gente que ya ella conocía. Y ya en la inducción estuve aquí, ya después me fui como en la primera semana de marzo para Santana. Nos fuimos de aquí a las 5 de la tarde, ese bus, ya cuando eso era en bus, ese bus caminaba, andaba, rodaba por esas curvas, por toda parte, y nada que llegamos a Santana. Ya el frío aquí es toda esa visión que tiene allí en el Roble, en el Edén, eso se veía hermoso. Y yo, ay Dios mío bendito, esto está muy quebrado. Y entonces ya llegamos allá, llegamos como, desde las 5 llegamos como a las 7 de la noche. Ya era de noche. Me acuerdo que yo me fui a bajar de la escalera, eso bien alto, claro, pescando eso, sí tenía yo muchos alientos, ¿no? Me fui a bajar de la escalera cuando el bolso que me cayó al piso, se le reventó la cargadera. Y entonces vi una señora de la que conocía a la enfermera, porque entonces ya yo iba con la enfermera de allá, y mismo me cogió el bolso, venga, vamos para el puesto, que no sé qué. Ese día me tocó dormir sola en el puesto de salud. Ya comencé como a torear la situación, como un hombre grande. Hacerse cargo de la situación. Sí, hacerme cargo de la situación y a enfrentar muchas situaciones. Sí, a usted le tocó llegar digamos, todavía pues la dinámica social del municipio era muy activa, pero ya comenzaban a sentirse, por supuesto, esos efectos de ese conflicto que pegó tan duro en nuestro pueblo. La llegada a los medios, que es precisamente el lugar donde muchos tuvimos como ese primer contacto de usted, de su labor allí también social y comunitaria por tantos años en la vereda, los medios. ¿Qué nos puede hablar de esa llegada a los medios, de ese sector también, con mucho dinamismo en ese momento, pero que también después todo comenzó a cambiar a causa de ese conflicto? La llegada a los medios, cuando yo me fui para Santana, pues yo me fui con temores, con pensamientos de qué será la cosa, todo eso, pero me amañé mucho en Santana, porque Santana en esa época era de muy buen ambiente. Entonces bailábamos cada 8 días, uno no sabía pues con quién bailaba, ¿no? pero nos tocó bailar con la más fea, entonces uno no sabe con quién, ¿cierto? Entonces ya yo me amañé mucho con la compañera, pues ya yo iba a terreno. Entonces yo le digo, yo llegué a Santana en marzo, conocí mucha gente allá. Yo me imagino que hice la labor de la mejor manera porque yo soy muy dispuesta pues como a lo que ya me tocó, a enfrentarlo, ¿cierto? Y ya en agosto, como el 25, me dijeron, Gloria, usted mañana va para los medios. Véngase para Granada, me dijeron, para que de aquí nos vamos el 26, que están celebrando el Día del Campesino. Me recuerdo que fuimos con el doctor Leobardo, con doña Rocío Zulaga, que era la administradora, y con la enfermera comunitaria, la jefe de nosotros. Yo me fui, toda la gente estaba muy animada, yo siempre estaba como triste, como melancólica. Cuando ellos se vinieron y que yo quedé allá solita, yo dije, Dios mío, bendito, ¿yo dónde me metí? Yo quedé muy, muy, muy aburrida y sin saber dónde iba a dormir porque ese puesto estaba así desorganizado, con toda la dotación ahí. Una señora muy querida me dijo, Glorita, vea, vamos, doña Gloria,
vamos, yo le presto esta camita, vamos a armarla. Qué tristeza. Y ya ella armamos la camita, yo me quedé sola en el puesto de salud con mucho miedo porque era la primera vez que yo dormía por ahí como sola, como lejos de la gente. Al otro día ya una señora, otra muchacha, una vecina, me dijo, ay Gloria, usted anoche no le di mucho miedo, ay qué pesar, vea, es que yo ayer no le dije, como estábamos en la parranda, no le dije que me iba a amanecer con usted. Y esta muchachita me acompañó por ahí como un mes, 2 meses. Resulta que en esas y las otras ella ya como que se casó y tuvo esas cosas. Ya ahí sí me quedé sola. Ya comencé a trabajar en los medios. Los medios era una vereda que todos los días jugaban basquetbol, muy animados. Claro que yo nunca he sido pues así como de mucho deporte ni nada, Pero también para la época, para el 96 era muy sí, para el poblada también, ¿cierto? 96, imagínate Había mucha que lo gente. primero que teníamos que hacer era un censo de población y vivienda. ¿Y recuerda el dato de cuántos habitantes había? Habían 300 familias con 1000 y puntica de personas. Sí. Mucha gente. Es que imagine que yo la primera vez que salí a atender al puesto de salud, yo comencé y de una vez dije en la fiesta que estaban, que ahí están todos reunidos, yo me presenté pues y les dije que si les parecía que trabajara de las 9 para adelante hasta por la tarde, y en jornada continua. Entonces yo pensaba, pues yo en cualquier momento salgo a comer el almuerzo. Entonces yo, al otro día, una señora, que en paz descanse, vino, me dijo, ah, Gloria, yo vine a ayudarle a lavar el puesto. Ay, nos pusimos con botas a lavar el puesto, y ese día yo pues no hice atención. Al segundo día, ya yo les había dicho pues en esa saludadica que les pegué, que si comenzábamos a través de la noche, dijeron la gente que sí. Entonces ya yo que me propuse hacer mi comida levantándome temprano, que para dejar allá listo. El primer día que yo estuve trabajando no tuve lugar de almorzar, porque la gente pues como a ver la enfermera, Claro. que a ver cómo era uno con puesto de salud, porque ese puesto de salud fue la O primera sea, a usted le vez. tocó iniciar el puesto de salud Iniciar, allí. estrenarlo porque estaba nuevecito y qué pesar está solo ahora. Qué pesar. Yo quisiera tener 20 años menos y irme para allá a cubrir el puesto de salud, con seguridad que desde el corazón lo siento. Entonces, ya nos comenzamos a trabajar y imagínate que yo era con la gente aquí en el consultorio donde yo atendía y esa sala llena de gente esperando una atención, que para preguntar, que para esto, para aquello. Y a mí, por ejemplo, ella me pegó una gastritis la horrible porque yo no tenía lugar de casi de comer. Cuando ya comenzaron a desplazarse la gente, lo otra cosa, hicimos una brigada de vacunación como en esa misma semanita o a la semana siguiente. Y a las 5 de la tarde la fila iba como de aquí allá a la puerta, digamos como unos 6, 8 metros. De fila a las 5 de la tarde todavía niños para vacunar. Y la gente peleando que por el puesto. Y yo, ay, no peleen, que yo a todos los voy a bregar a atender. O sea, todos los vacunos. Entonces eso fue una experiencia muy bonita, ya comencé a conocerme con mucha gente, ya para censar la vereda que no la conocía, la gente muy querida, un día salía una señora, al otro día salía la otra, y esa vereda nos la recorrimos como en 2 semanas. Pues yo trabajando un ratico aquí, yéndome y viniendo temprano a atender gente. Usted todo el tiempo estuvo en los medios hasta que ya... Sí, esa fue otra de las situaciones. Por ejemplo, en el 98, yo llegué en el 96 allá en agosto. En el 98, 99 ya comenzó la cosa La cosa muy a tambalear compleja. muy fuerte con el conflicto armado. Entonces ya la gente comenzó a desplazarse mucho, diciendo que ya iban a llegar un grupo, que ya iba a llegar el otro, que vámonos Gloria para la casa, que vámonos. Entonces, bueno, la gente en mucha zozobra. Comenzó la gente a irse. Había veces que nosotros nos veníamos de la vereda a una reunión y entonces ya había un paro armado y ya no podíamos llegar a la vereda, otra vez como habíamos dicho. Pero yo de alguna manera me sostuve mucho, por ejemplo, las muchachas que estaban por Malpaso, Galilea, toda esa zona, se desplazaron algunas veces para acá, para el pueblo. Y yo voy a decir que iba a haber paro, que tal cosa, antes me quedaba ahí como muy quietecita para poderle dar como la atención a la gente de la vereda. Entonces yo prácticamente sí me tuve que desplazar en alguna ocasión, pero ya sí fue por fuerza mayor. Pero todo el tiempo difícil del conflicto, usted estuvo Todo allá. el tiempo, hasta cuando sacábamos 3, 4 muertos de los vecinos de la vereda, o cuando ya se venían para acá, para el pueblo, y por alguna circunstancia los llevaban a otro lado y también ya decían,
Ya decían que no podían volver a bajar porque aquí le había pasado algo. Fue muy triste, muy triste. Doña Gloria, ¿y usted llegó a pensar irse de Granada en esa crisis tan fuerte que vivió nuestro municipio? Yo llegué a pensarlo, pero también yo decía, pero ¿a dónde voy a ir a trabajar en este conflicto? ¿A dónde me van a dar trabajo, cierto? Entonces yo como que hice como como la comparación, como el proyecto, y yo dije, pues que uno donde se vaya se muere, ¿cierto? Porque el día que es y eso yo digo que está escrito, ¿cierto? Entonces yo sí, en ese momento, yo me aburrí mucho en el puesto, ya me daba mucho miedo estar allá, pero nunca pensé desplazarme, porque uno de todas maneras, Dubian, uno no adquiere deudas. Entonces yo decía, entonces yo me voy, entonces no tengo trabajo y estoy viva, pero tengo las deudas. Entonces yo como que me fortalecí mucho en la fe, en Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen, y eso me hizo de que yo no me moviera del puesto. Sí, porque digamos que usted tenía, pues siendo de otro municipio, podía irse, ¿cierto? Sí. Y digamos que usted le decía que esa razón, pues digamos que de trabajar también le hizo quedar, pero no sé qué otras razones, digamos que la hizo quedarse en Granada y vivir, digamos que con nosotros una guerra en la que usted, de cierto modo, pudo irse, pudo tomar la decisión, no, me voy, pero usted decidió quedarse. ¿Qué más hubo ahí que dijo, no, yo aquí me quedo con esa población? Y más todavía no era en el casco urbano, sino en el Allá en sector rural, en los medios, donde también se vivió el conflicto de una manera muy fuerte. ¿Qué más la hizo Es quedarse? que en los medios se dice, no sé pues hasta dónde era cierto, que lo que fue Santana y los medios fue corredor pues de todos estos grupos, ¿cierto? Y lo que me movió a quedarme fue que de cierta manera yo como que me apegué mucho a Granada. Me apegué mucho a Granada, que por cerquita a Medellín. Nosotros trabajábamos un mes entero, nos daban una semana de compensatorios. Mire que nos íbamos para la casa. Luego también me pasó aquí, es que fueron muchas cosas porque en ese conflicto armado fue muchas cosas, ¿cierto? Pero que yo en ningún momento como que yo dije, yo me voy, pues yo me voy de Guida, no. Y pensando mucho en la comunidad también, porque yo no soy egoísta. Primero que todo pensando como en la situación de que yo allá tenía un espacio laboral muy bueno, me estaban pagando bien, gracias a Dios, y la comunidad, porque entonces yo decía, yo me voy y esta comunidad queda sola. Porque pues como dato y curioso y de chiste, yo me fui 2 meses desplazada y en esos 2 meses hubo embarazos porque yo no pude llevarle las pastillitas de planificar. entonces, de todas maneras, eran cosas como de aquí del corazón y de lo que es la humanidad, ¿cierto? Y claro, lo que se dice de Doña Gloria es muy bonito y es muy cierto porque tantos años trabajando allí en los medios, usted se convirtió en una referente para los habitantes, ¿cierto? Y en una amiga, en una compañera, y también verla a usted allí, de cierto modo, resistir con ellos, seguramente también esta acción hizo que mucha gente, no, venga, Gloria no se ha ido, está con nosotros, pues nosotros también, de cierto modo, no nos vamos, quedémonos con ella. Seguramente esa respuesta suya de estar ahí también generó en otras personas seguramente esa misma decisión, bueno, me quedo acá, o alguien que le dijo a usted, no, usted no se va, yo también me quedo acá con usted. Bueno, directamente no, pero yo sé que mucha gente sí estuvo mucho en acompañamiento y se sentían acompañados, porque de todas maneras en los medios pues han dicho que es una comunidad difícil, que no sé qué, pero a mí en los medios yo creo que me llegaron a querer mucho y yo quiero mucho de las personas, bueno, no decir que voy a querer toda la gente de los medios porque ya ahorita casi que cambió toda, ¿cierto? Pero todavía de las personas con que yo trabajé me saludan como si yo fuera la mamá y los saludo a ellos como si fueran de mi familia. Usted estuvo desde el 96 Hasta el 2007. 2007. Toda la época fuerte, toda, que apenas estábamos comenzando a salir. Bueno, doña Gloria, usted como lo ha dicho, ha tenido una vida de servicio y ha sido algo que la caracteriza a usted, más allá digamos que el tema laboral, porque pues obviamente pues digamos que uno cuando toma una decisión pues de una profesión o de un trabajo, pues obviamente uno trabaja para obtener pues digamos que un pago, pero hay personas que le ponen algo más, que le ponen amor, que le ponen compromiso y eso es lo que
vimos en usted y por eso quiero preguntarle cómo nació ese espíritu de servicio a los demás, porque el hecho de quedarse usted en los medios en esa época difícil, pues no lo hace cualquiera, lo hace porque alguien quiere estar con su comunidad y que siente el trabajo que está haciendo. ¿Cómo nació ese espíritu? Ese espíritu yo creo que eso nace con uno. Y le voy a decir por qué. Porque si yo nací en una familia muy pobre, en una familia que por ende somos muy humildes. Entonces yo creo que desde la humildad nace el cariño a los demás y el conocimiento de que primero es el otro que uno mismo, ¿cierto? Entonces yo creo que desde uno ser humilde es donde nacen tantas características buenas en una persona. Y yo creo que una de esas está en mí porque si yo fui humilde, si yo sufrí cuando estaba pequeña, yo no quiero que otra persona sufra de la misma manera que yo sufrí, que no tenga como las calamidades que yo tuve. Entonces yo creo que eso lo hace de que uno sea más grande de corazón que de cualquier otro lado, que no sea uno apegado a nada, que no esté uno solamente como muchas personas que no ven la hora que les paguen una quincena, que les paguen un mes de trabajo, porque están trabajando es por eso. Yo, gracias a Dios, he tenido necesidad, porque el que trabaja tiene necesidad, pero nunca he estado pegada, ay, sí irán a pagar hoy. Ay, vale, porque en tal parte pagaron y aquí no han pagado, ¿cierto? Gracias a Dios, eso a mí nunca me ha desvelado. Y he tenido, a partir del momento que salí a trabajar, he tenido todo lo necesario. Yo digo que uno entre la pobreza y entre un salario, uno vive como ricos. Doña Gloria, y usted en esos momentos, usted que ha estado con Granada todos estos años, ¿usted qué piensa del municipio? ¿Cómo ve a Granada? ¿Granada qué es para usted, doña Gloria? Pues Granada para mí es como algo que nunca imaginé, pero que viene a ser un remanso de paz y algo que me dio a mí todo en la vida. Porque sinceramente, primero Dios, mi mamá que está en el cielo, y a través de la vida me enseñó que las cosas hay que buscarlas, y yo busqué y encontré. Y la encontró Sí, Granada. yo busqué, encontré este gran pueblo, estas personas granadinas que son tan acogedoras, tan formales. Uno al otro día que estaba por aquí todo el mundo saludándolo. Pues ha sido un pueblo que no tiene tanta carestía como otros, y la gente muy acogedora, la gente muy servicial, porque pues si uno me pusiera a mencionar personas que le han servido en este pueblo, uno no alcanzaría la lista. No alcanza a mencionarlos todos, entonces mejor dejar la cosa quietecita, que no hay quien celoso. Hacerla general. Sí. Pero, Gloria, usted entonces salió de la vereda de los medios en 2007, pero siguió acá en nuestro municipio. Cuando yo salí de la vereda de los medios en el 2007, resulta bien que una vez hubo una convocatoria que para la carrera administrativa. Yo me fui hasta el Carmen a traer unos documentos, traje esos documentos que para irlos mirando, y cuando fue la convocatoria yo no pude ir por un paro armado, no pude salir a la convocatoria. Las muchachas que pudieron salir pasaron a la carrera administrativa, porque entonces pudieron ir al examen, ¿cierto? Yo quedé relegada, pero mire que Dios a uno lo tiene para cosas muy grandes. Porque si yo hubiera tenido la carrera administrativa, de alguna manera yo me hubiera quedado pegada en los medios, porque tenía la carrera administrativa. Entonces resulta que en el 2005 hubo aquí ¿cómo es que le dicen? El recorte de personal, ¿cierto? Hicieron la reestructuración. Yo fui la primera que salí. ¿Por qué salí? Porque no tenía la carrera administrativa y tenían que sacar un cierto número de personal, y ya para poder quedar con más poquitos, porque debido al desplazamiento ya pues no se requería tanta gente y no había con qué pagar tanta gente. Entonces en esa época estaba el doctor Velázquez, ahorita me escapa el nombre, pero fue un hombre grandísimo y muy bueno con la gente. Con él comenzamos a hacer las brigadas de salud en todas partes, lloviera, tronara, relampagueara, hubiera bala o no hubiera bala. A las 7 de la mañana estaba él en cada parte donde él prometía que iba a ir. Entonces este señor, yo trabajé muy bien con él, y entonces ¿qué me dijo? Gloria,
si alguna carta tengo yo tristeza de pasar en este momento, es la suya, que ahí me hace llorar. Pero no, Gloria, hágale que yo voy a buscar la figura de cómo se queda trabajando con nosotros. Entonces ya él y yo, ya él pues como que averiguó y todo eso, hicimos un contrato por prestación de servicios, me siguió yendo antes mejor que cuando estaba con la vinculación. Y trabajamos desde el 2005 hasta el 2007 con ese contrato. Y él todavía seguía aquí, me parece. Ah, no, ya él se fue y vino el doctor Felipe. Con el doctor Felipe ya fue las cosas como más álgidas, como más tristes, porque él ya nos puso, que sabiendo que teníamos los medios, la Merced y la Guada, entonces ya, por ejemplo, a mí me puso 9 veredas a cargo mío. Ya me dio el Roble, San Francisco, la Gaviota, el Morro, Tafetán, la Primavera, y ya yo me tenía que visualizar y como programar para poder estar en cada vereda llevándoles, digamos, los métodos de planificar a las señoras, los medicamentos de la presión a todos los que subían de la presión, que no podía venir nadie aquí al pueblo a controles. Se puso muy pesada. Entonces, alguna vez yo tuve cualquier discusión con este señor, le dije, ¿sabe qué, doctor? Déjeme que trabaje este año. Ahí sí me dieron ganas, esa fue la única vez que me hicieron ganas de irme de los medios, porque ya el señor llegó muy duro. Y fue la única vez, pero no con ganas de irme de Granada. Entonces yo le dije, yo creo que eso fue como a finales del 2006. No, eso fue en el 2007, por ahí en mediados del 2007. Le dije, ¿sabe qué, doctor? Es que usted llega aquí. Entonces nos dice, a fulana le pongo esta vereda. Entonces decimos, sí, señor. A Gloria le pongo esta vereda. Sí, señor. Y usted no sabe todo lo que conlleva a uno trabajar en todas las veredas, doctor. Pero no, ¿sabe qué, doctor? Espéreme un momentico, yo trabajo siquiera terminar este año. Yo no sé por qué le dije eso. Lo desafié. Cuando en esas y las otras hubo la alcaldía de Nelson Amaya. Entonces Nelson Amaya la iba muy bien con Nubia, que era la que estaba en el centro de salud. Y resulta que antes Nelson Amaya le dijo a Nubia que yo me la voy a llevar para el municipio. Y esa fue la bendición mía. Porque antes Nubia renunciaba, de aquí del hospital se dio cuenta Eneida, la vacunadora, y me dijo, Gloria, ¿cómo le parece que van a dejar el puesto de salud, el puesto de enfermería de la cooperativa? Apúntese. Y yo, no, negra, pues que yo no sé manejar computador. Y yo sabía que allá era con computador y no hay qué. Usted es que es boba, Gloria, usted cómo es de berraca, venga a ver. Venga a ver que usted aprende. Ve, a mí también me pusieron a hacer esa cosa aquí con la vacunación y ahí voy. Que cuando eso claro, el sistema le corría. Entonces, me motivó mucho la negra. Y yo dije, pues que ver, donde yo voy y presento las convocatorias y no paso, entonces tampoco renuncio. ¿Y qué le parece que pasé? Gracias a Dios. Yo a mucha gente le digo que los medios, la experiencia de Santana fueron muy bonitas, pero fueron el purgatorio. Fue el purgatorio porque a pesar de que la gente era muy querida, uno estaba en la zozobra. Claro. En la zozobra, o hoy a mí, o no, si voy a tocar o esto, aquello. Pero gracias a Dios pude como saber llevar la situación, de saber yo cómo trataba con cómo trataba con el otro. Y entonces ya ese fue el último año que estuve en los medios, en el 2007, y yo llegué aquí a finales del 2007, el 22 de diciembre. Y ya luego empezó con... Ya ese 22 de diciembre hasta enero fue la práctica, pues, y el reconocimiento de todo. Nubia apenas medio me pudo instruir porque cuando eso estábamos en las fiestas también del retorno, entonces bueno, cada cambio suyo coincidía pues con fiestas imagínense, con fiestas populares. Entonces, pero no, gracias a Dios ya comencé y otra persona también que me ayudó mucho fue Mildred, la niña de don Gonzalo. Yo digo que la niña porque era una niña, me ayudó mucho con el sistema, con ella aprendí mucho y en Cogranada aprendí demasiado. ¿Cómo calificó esa experiencia ahí en el centro médico? Esa experiencia, Cogranada. ya yo la dije. Fue pasar desde el purgatorio llegar al cielo. Al cielo, imaginen que es que eso
Eso fue una experiencia tan bonita, tan buena, tan enriquecedora, porque es que eso enriquece a cualquiera, porque es que yo traía esa experiencia allá de esa labor comunitaria, de esa labor día a día, de estar en las cosas que a uno llegaba y se le presentaba X persona que uno sabía que estaba en tal grupo, ¿cierto? Alguna vez llegó un muchacho y se sentó ahí en el escritorio, pues donde se sientan los usuarios, con un mano libre. Y yo decía, este muchacho, ¿será que viene a acabar con mi vida? ¿Qué? Dice, sí, Julanito, a la orden, que no hay que, pero yo con mucho miedo. Entonces, cuando llegué y se mandó la mano aquí, volteó el bolso para acá, para adelante, y yo, no, ya ahora sí. Y era para sacar una boleta. Claro, para venderle una boleta. Que le colabore con la boletilla. Entonces, esos son muchos sustos. Yo soy de Granada, usted sabe que aquí hay rifas por... Rifa, la de 30, la de 20, y uno hace como el promedio a ver. Entonces, sí, de todas maneras, sí, fue pasar, esa experiencia fue muy buena. Estuve también 12 años porque de la carrera mía, digamos, para conseguir esta gran vida que me estoy dando, fueron 12, 12 y 12. Una coincidencia también. Vea, 36 años de servicio. 12 años en Ciudad Bolívar como promotora, 12 años en los medios como promotora y auxiliar de enfermería y 12 años acá en Granada. En Cogranada. En Cogranada. Bueno, hay otra faceta que ya vamos, entonces llegando ya como a la parte final de esta entrevista, que también debemos hablarla, y es Gloria Lotero, doña Gloria Lotero, como concejal. Eso. ¿Cómo fue eso también que surgió? No sé quién le dijo, venga, láncese al consejo, y cómo fue esa experiencia también de servicio a la comunidad a través del consejo municipal. Pues se lo juro, que a mí me dijeron que si quería participar en el consejo, yo no pensé que en plata, que en nada, yo no sabía siquiera que pagaban unos honorarios, sino que me dice, baby, es que, vea Edwin, ella también puede servir para el consejo. Pues le ven a uno como el espíritu, ¿cierto?, de luchador. Entonces me dice, es que, Gloria, que veas que el consejo, que no hay qué. Y yo no llegaba a estar, pero vamos a ver cómo es. Y como pensando de una, ya vamos a ver cómo es la cosa. Pero no, resulta que en el 2007 precisamente, que estábamos en la campaña para alcaldía y consejo, yo también me había presentado para el consejo. Cuando eso estaba doña Yanceli Aristizábal y don Nelson Amaya García. Resulta que pues de la una y la otra ires y venires, Yanceli estaba trabajando como directora local de salud. Sí. Nosotros en las veredas como promotores, como agentes de salud, uno le sirve mucho a la comunidad que para el puntaje del CISBEN, que si tiene la ficha, que si no tiene la ficha, que si ya le dieron el carnet, que cuando se usaban los carnets. Yanceli me ha colaborado y mucho, porque para decirle que hubo una familia que llegó a los medios de otra vereda que donde no salían al pueblo nunca, y tenían como 5 o 6 muchachitos y todos sin bautizar, sin hacerlos registrar, sin tener registros. Hicimos una jornada con el registrador, me regaló transporte y me traje toda esa familia, lo registramos y ya les hicimos la forma había unos tapacédula. Entonces Yanceli pues me ha servido mucho en ese tiempo y ella era muy buena, digamos muy buena persona en la gestión que hacía, pues eran cosas del trabajo. Entonces ya ella me dijo, es que Gloria me va a lanzar para la alcaldía, mire a ver si usted, y yo pues yo no llegaba a hacer eso, pero vamos a ver cómo es. Y en ese tiempo yo me fui a unos compensatorios a mi casa y cuando llegué me había dejado razón un grupo armado que si quería preservar mi vida que renunciara o si no que era objetivo militar, entonces yo no tenía por qué meterme en problemas, ¿cierto? Claro. Yo estaba hasta ahora. O sea, le propusieron, usted la pensó, pero debido a esa no, y yo nunca pensé, pensé que por eso se va a lanzar? No, ¿qué pues, tal? Después de es como no querer la vida. Entonces yo nunca pensé que la situación de yo decir que me iba a lanzar al consejo tenía, digamos, alguna implicación en eso. Uno hay veces que hace inocentemente las cosas. Entonces ya listo, le digo, no, tranquilo, entonces tuve que venir aquí al comando cuando eso.
Me dijeron que si me ponían escolta y yo, no, 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 Dios mío, bendito, escolta por aquí en la vereda. Entonces, no, ya renuncié en el 2007. Entonces, ya ahorita, cuando fue en el 2015, que fue lo de la campaña de Omar, 2014, y para recibir 15, 16, no, 16, 17, 18 y 19, en el 2015. Ya fue que ya uno pues ya estaba como más reconocida también aquí en el pueblo, porque entonces la situación de que yo vine a trabajar en Granada fue como un punto central de donde Gloria Lotero se dio a conocer más a las comunidades, a la gente del pueblo y a todo el pueblo, porque ya ahí llegaba gente que de Las Faldas, que de Minitas, que de todas partes, llegaban ahí donde el doctor Gerardo y al centro médico de Cogranada. Entonces ya estaba, eso fue en el 2015, ya hacía 7 años. Y logró, entonces se postuló y logró subir al consejo. Fue una campaña como muy bonita, muy transparente. Yo pues primera vez que hacía eso y llegué al consejo. Cosa pues que me engrandeció mucho en Granada porque yo dije, pues, ¿cómo hace que ahora sí soy hija de Granada? Gloria Lotero, honorable concejala municipal. ¿Y cómo fue esa experiencia, ese aprendizaje que le dejó también ser concejal de Granada? Es uno de los que más valoro también porque uno crece mucho personal y digamos como digamos intelectual también, porque por ejemplo había gente o ha habido gente muy dotada de saber esto, de saber aquello, y yo dije, pero tan bueno uno arrimársele a estos y a estos. Entonces hice un crecimiento personal y también digamos en la vida cotidiana, fue muy bueno, me sirvió para mucho porque en esas y las otras yo conocí a un muchacho de los medios que estaba muy desamparadito. Al ya ser parte del municipio, el alcalde me apoyó mucho con el transporte, por ahí con gente que él mismo también conocía para apoyar a ese muchacho que estaba abandonado allá en los medios. Y a partir del 2018 ya lo llevamos entre toda la comunidad de Granada, porque Granada no me ha servido a mí, sino que a través de mí hemos conseguido también, yo he conseguido a través de los granadinos muchas cosas buenas para la comunidad, para las comunidades y directamente para este muchacho, porque este muchacho fue abandonado desde que yo llegué a los medios. Allá le puse cuidadito muchos años, 12 años, lo llevé al psiquiatra, le tenía los controles. Después me vine para acá, para Granada, otra persona como que se hizo cargo de él. Y precisamente en la campaña de la alcaldía, digamos para el consejo, ya volví, me enteré de él y estaba muy triste, pues más abandonado y más viejito y todo. Con gente de Granada conseguimos 900.000 pesos, 2 años, en el 18, 3 años, 900.000 pesos para sostenerlo en un centro geriátrico de ricos en Medellín. Entonces, a Granada yo le tengo que agradecer por mí, primero yo, segundo yo, y por muchas personas que he podido ayudar. Qué bonito también todo eso que usted expresa, también de todo ese servicio que se le ha podido dar a muchas personas. Yo también antes de terminar, vamos a hablar de unos temas puntuales de Granada, pero yo también quiero resaltar lo siguiente, hoy con esta invitada tan especial que tenemos acá en el canal. Usted culminó su labor laboral, tuvo gracias a Dios su pensión, pero su labor y su misión social continuó. Su casa prácticamente se convirtió en un consultorio abierto para tantas personas. Yo también he ido. Que no se sepa en Sudamérica. Inclusive ahora la entrevista la leemos así que usted estaba, ya menos estoy aquí aplicando una disección. O sea, esa labor continúa. Yo creo que se hizo como más profunda y como más fuerte. Porque ya la gente que me busca puntualmente es porque conocen de mi trabajo, ¿cierto? Porque conocen de que yo todo lo que ofrezco lo ofrezco con risa y con mucho gusto. Y se hizo más fuerte porque, por ejemplo, yo salí pensionada en el 2021. En el 2021 todavía estábamos con el COVID-19. Entonces ahí comencé yo, que es que Gloria, que vea que es que en la vereda Julana de tal hay una señora que es que hay un señor que puede aplicar inyecciones, pero que no le aplica porque le da miedo ir donde ella.
Entonces estuve hasta en veredas y yo, gracias a Dios, sí he fortalecido mucho esa misión porque la misión mía no se acabó porque me pensioné. La misión mía como auxiliar de enfermería, como Gloria Lutero, yo creo y le pido a Dios que sigue mucho tiempo, porque me place, a mí me complace ir donde un señor que está en la cama porque no se puede mover de allá y que le mandaron unos exámenes de sangre y yo ir a tomárselo ahí acostadito en la cama, de ir ante una señora y hacer el control de la presión para que puedan mandarle los medicamentos del control porque es imposible traerla, o porque la movención de ella se dificulta y le pueden quebrar hasta un huesito, porque en este momento tengo una paciente que tiene una enfermedad de los huesos que no se puede mover de la casa. Entonces yo allá, ya, a esas partes yo llego con un amor y con una entrega que, mejor dicho, ese día yo paso feliz. Qué bonito, eso es una vocación, Sí, definitivamente. seguro que sí, porque yo le digo a Dios muchas veces, Dios, ayúdame para que yo esté muy aliviadita y poder entregar esto mucho tiempo y sin ningún interés, porque a mí si una persona tiene con qué darme cualquier peso, yo se lo recibo, y si una persona no tiene con qué darme ni 5 pesos, ni 5 centavos, me voy satisfecha y esa es la labor y la obra de caridad del día. Sí, es una labor social muy bonita y digamos que yo soy testigo porque en la enfermedad de mi papá, en la operación, la primera operación que tuvo, usted siempre le hacía las curaciones, siempre estaba atenta y con ese amor que lo hacía y era una misión social y como usted lo dice ahora, le gusta hacer y le gusta prestar ese servicio, esa misión, que es tan valiosa porque hay tantas personas con tantas dificultades de salud que no pueden salir de la casa, de la finca, y llega usted con ese acompañamiento y con esa ternura y con ese amor para hacerlo. Y como usted lo dice, no lo hace por dinero, sino lo hace por amor y por vocación. Sí, prácticamente, y gracias a Dios, y yo sé que Dios sabe que no le estoy mintiendo. Porque ahorita que toca lo de su papá, mire que son pacientes que usted le tocaba ver a su papá, que él estaba allá y le iba a doler mucho que yo llegara a hacerle una curación porque era grande. Pero que prácticamente se alegraban porque yo llegaba. Sí, claro. O se alegran porque yo llego a hacerles un servicio. Porque lo mismo me tocó a mí con una señora que se quemó muy fuerte, la señora doña Ligia, la hija de don Tarcisio, que vivía en la sillita de ruedas. Ella se quemó muy feo aquí los muñoncitos. Fue una lucha grande, por ahí de mes y medio, de esa quemadura y de poderle hacer las curaciones. Y con todo el amor del mundo fui, se recuperó y me agradeció mucho porque eso yo digo que son ángeles que yo tengo por allá en el cielo. Sí, no, seguro que sí. Sí, porque yo digo que a pesar de que uno va a hacerles como a ocasionarles un dolor, mas sin embargo se alegran que ellos que están recibiendo esa ayuda en la casa, ¿cierto? No, Glorita, de verdad que es una misión muy bonita que vemos y que vemos que la hace con todo el amor del mundo. Bueno, y ya para cerrar y agradecerle que nos haya compartido todos estos momentos tan bonitos de su vida y todas esas anécdotas, queremos cerrar un poco con Granada. Ese pueblo que la enamoró, que la cautivó, esa población que también la hizo enamorarse más de este municipio. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Granada? De Granada lo que más me gusta es como, vuelvo y digo, yo creo que lo he hecho muchas veces, es como la forma del granadino acoger digamos, a la persona que no es de aquí, ¿cómo se llama? Como al extranjero. Como que la persona al forastero se dice. La persona que llegó aquí, pero como que de una vez quieren empatizar con ellos, quieren ponerle una conversita, quieren ofrecerle algo. Yo creo que lo que más me enamoró fue eso y digamos que es un pueblo tan cooperativo que tiene 3 cooperativas y lo dice el pueblo. Las mismas personas llevan ese valor cooperativo de ser cooperadores a nivel general, que no solamente son cooperativos, sino muy acogedores del forastero. Y seguro pues que
he soñado hasta que me muero aquí y aquí me quedo, que aquí me dejen, pues que no vaya a escuchar mi sobrina. Glorita, en ese sentido de paternidad que usted logra cosechar en su estadía en Granada, ¿usted cómo sueña Granada a futuro? ¿Cómo le parece, Duyan, que ayer amanecí yo pensando en Granada? Sí. Precisamente usted me dice por la tarde que vamos a hacer un bosquejo de tal manera. Ahí leí esa pregunta. Y yo me lo estaba soñando en la mañana, que cómo fuera Granada y que en cuál alcaldía iría a ser ese viaducto que necesitamos para desembotellar la variante y que quede por allá, yo no sé por dónde, una vía donde quede pasando para San Carlos por un lado y viniendo de San Carlos por el otro. Eso me lo sueño yo, y me lo sueño y seguro que así va a ser. El día que usted vea eso, dice, Gloria, ya se le realizaron los sueños, porque quizás a uno no le toque verlo, ¿cierto? Porque uno no tiene la vida comprada, ni usted ni yo. Pero yo creo que ese sueño sí se va a hacer realidad, porque es que, hombre, en tantas partes no hacen pues viaductos y hacen que pasaron esta carretera por allí, que porque allí está estorbando y destruyen eso y hacen la otra. Yo sí me lo sueño de esa manera. Y con más población, con la gente con su capacidad de vivir aquí en Granada para que no tengan que ir. Claro, que nos quedemos acá Sí, viviendo que se queden en el los pueblo. hijos, los papás, los abuelos, todos junticos. Bueno, hemos conversado con Gloria Lotero. Recuerden que en Baos Televisión nos vemos, nos reflejamos, nos escuchamos, y qué bueno conocer a tantas personas que hacen tanto por el municipio, esa labor social comprometida, como hoy tuvimos la oportunidad de conocer a Gloria Lotero. Muchas gracias por abrirnos su corazón, por conocernos, por darnos a conocer su historia acá a través de las pantallas de Baos Televisión. Muchas gracias por regalarnos esta entrevista. De todas maneras, es con todo el corazón, con mucho, mucho gusto, y quedo abierta porque yo creo que hay personas que van a decir, pero usted, Gloria, contó esto, pero no contó lo otro. De pronto nos ponemos a conversar ya personalmente con las personas que le genere cualquier duda, y con seguridad que soy toda de Granada. Muchas gracias. Seguramente hay mucho más para hablar, y que seguiremos con tintos en otros encuentros, porque seguramente hay todavía muchísimo, muchísimo por hablar, pero de verdad que gracias por contarnos todo lo que nos contó el día de hoy. Sí, ahí le conté como una partecita de mi vida. Sí, faltan muchas. Faltan muchas. Pero no, gracias, Duyan. Gracias acá a Baos Televisión por haberme invitado. Siempre me hice la pregunta, ¿pero por qué me invitaron? Pero no, con esa historia gracias. Tiene toda la respuesta, porque queríamos conocer la historia tan bonita. Yo sé que sí. Entonces, sí, muchas gracias a Duyan, a todos los que conforman aquí, los trabajadores, las personas que hacen posible que llegue Baos TV a nuestros hogares, porque también es una forma de nosotros saber mucho del pueblo, y estas entrevistas pues uno se las ha visto a otras personas. Y muchas gracias, muchas. No, a usted, gracias por regalarnos la entrevista el día de hoy en Baos Televisión. Nos vemos, seguiremos caminando y recorriendo nuestro municipio, conociendo más historias de esta tierra que tanto nos apasiona, de Granada, este pueblo que llevamos en el corazón. Muchas gracias por estar en la sintonía.